Bienvenidos un lunes más a nuestro recorrido por la Sagrada Escritura. Si la semana pasada iniciamos la estructura y el contenido, esta semana comenzaremos la lectura completa del libro de Ruth, una de las joyas literarias y espirituales del Antiguo Testamento. Después de los relatos de guerras, infidelidades y luchas que hemos encontrado en el libro de los jueces, la palabra de Dios nos conduce ahora a una historia mucho más sencilla, donde los protagonistas no son jueces, reyes ni ejércitos, sino una viuda anciana, una joven extranjera y un hombre justo que vive del trabajo de sus campos. A simple vista, podría parecer una historia cotidiana. Sin embargo, iremos descubriendo que Dios está presente en cada decisión, en cada encuentro y en cada acontecimiento, guiando discretamente la vida de sus hijos. El libro de Ruth nos enseña que la providencia divina no siempre se manifiesta mediante grandes milagros. Muchas veces actúa silenciosamente a través de la fidelidad, la generosidad, el trabajo bien hecho y la confianza perseverante. Mientras avanzamos en esta lectura, os invito a prestar atención a esos pequeños detalles que humanamente podrían parecer simples coincidencias. La Sagrada Escritura nos ayudará a descubrir que, cuando Dios guía la historia, incluso aquello que llamamos casualidad puede convertirse en un signo de su amor providente. Comencemos esta hermosa lectura con el corazón abierto, dejando que el Señor nos enseñe a reconocer su presencia también en los acontecimientos más sencillos de nuestra vida. En los días de los jueces hubo una gran hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se marchó a vivir a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Dicho hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus hijos Mahlón y Quilión eran efratitas de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Cuando murió Elimelec, el marido de Noemí, ella se quedó con sus 2 hijos. Estos tomaron mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth, y permanecieron allí unos 10 años, al cabo de los cuales murieron los 2, Mahlón y Quilión. La mujer se quedó sin su marido y sin sus 2 hijos. Entonces, como Noemí había oído en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, se dispuso a volver desde los campos de Moab con sus 2 nueras. Así pues, salió de allí acompañada por sus 2 nueras e inició el camino de regreso a la tierra de Judá. Pero Noemí dijo a sus 2 nueras: «Marchaos, regresad cada una a la casa de su madre, y que el Señor tenga con vosotras la misericordia que habéis tenido con los difuntos y conmigo, y que os conceda a las 2 encontrar descanso en casa de un nuevo esposo». A continuación las besó. Ellas comenzaron a llorar a gritos y le dijeron: «Regresaremos contigo a tu pueblo». Pero Noemí insistió: «Marchaos, hijas mías, ¿por qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo todavía hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Volved, hijas mías, regresad, porque ya soy demasiado vieja para tomar esposo, y aunque pudiera decir, tengo esperanza, pues un hombre me ha poseído esta noche, e incluso he dado a luz unos hijos, ¿acaso ibais a absteneros de contraer matrimonio hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, que mi amargura es mucho mayor que la vuestra, porque la mano del Señor se ha alzado contra mí». Entonces ellas de nuevo prorrumpieron en llanto. Orpá besó a su suegra y después se marchó. Sin embargo, Ruth
se quedó con ella. Noemí le insistió: «Mira que tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Vete con ella». Pero Ruth le respondió: «No me obligues a marcharme y alejarme de ti, pues a donde vayas iré, y donde pases las noches las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré, y allí mismo recibiré sepultura. Que el Señor me haga esto, y aquello me añada, si no es la muerte lo que nos separe a ti y a mí». Al ver Noemí la firmeza de Ruth, dejó de insistirle. Entonces las dos se pusieron en camino y llegaron a Belén. Pero en cuanto entraron a Belén, toda la ciudad se alborotó al verlas. Las mujeres decían: «Es Noemí». Pero ella les respondía: «No me llaméis Noemí, llamadme Mará, pues Sarai me ha llenado de amargura. Satisfecha partí, y el Señor me ha hecho regresar de vacío. ¿Por qué me vais a llamar Noemí, si el Señor me ha humillado y Sarai me ha colmado de desgracias?» De este modo, regresó Noemí desde los campos de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la moabita. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de la familia de Elimelec llamado Booz, hombre fuerte y poderoso. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: «¿Me das tu permiso para ir al campo a espigar tras aquel que me mire con benevolencia?» Ella le respondió: «Vete, hija mía». Fue pues a un campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Pero he aquí que la suerte la condujo casualmente a la parcela del campo de Booz, que era de la familia de Elimelec. Y sucedió que Booz vino desde Belén y dijo a los segadores: «El Señor esté con vosotros». Y ellos le contestaron: «Que el Señor te bendiga». Entonces Booz preguntó al criado que estaba al frente de los segadores: «¿De quién es esta muchacha?». El criado que estaba al frente de los segadores respondió: «Es la muchacha moabita que ha venido con Noemí desde la campiña de Moab. Me ha pedido que la deje rebuscar y espigar entre las gavillas tras los segadores, y está ahí en el campo desde esta mañana sin descansar ni un solo momento». Entonces Booz dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, no hace falta que te salgas de este, únete a mis muchachas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. He dado orden de que no te molesten. Y si tienes sed, toma los botijos y bebe del agua que saquen los criados». Entonces ella se postró rostro en tierra y le respondió: «¿Cómo es que he encontrado gracia a tus ojos y te has fijado en mí que soy extranjera?». Booz le contestó diciendo: «Me han contado con detalle todo lo que has hecho por tu suegra tras la muerte de su marido, que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y te marchaste a un pueblo que no conocías. Que el Señor te pague por lo que has hecho, y que te colme de bienes el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas buscaste refugio». Ella respondió: «Ojalá encuentre gracia a tus ojos, Señor mío, pues me has consolado. Has hablado al corazón de tu esclava, la que ni siquiera se puede comparar con ninguna de tus esclavas». Cuando llegó la hora de comer, Booz le dijo: «Ven aquí, come de este pan y moja tu remanada en la salsa». Ella se sentó al lado de los segadores. Él le ofreció trigo tostado y ella comió hasta quedar satisfecha, y aún le sobró comida. Después se levantó para seguir espigando. Entonces Booz ordenó a sus criados: «Dejadla espigar también entre las gavillas, no la humilléis. Soltadle también algo de los manojos y dejadlo para que lo espigue sin molestarla». Ella estuvo espigando en el campo hasta el atardecer.
Luego desgranó lo que había recogido y obtuvo aproximadamente un efá de cebada. Se lo cargó y regresó a la ciudad, donde se lo mostró a su suegra. También sacó y le entregó todo lo que le había sobrado de la comida después de haberse quedado satisfecha. Su suegra le preguntó: ¿Dónde has estado espigando hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se ha fijado en ti. Entonces ella le contó a su suegra con quién había trabajado. El hombre con el que he trabajado hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: que el Señor, cuya piedad no abandona a los vivos ni a los muertos, lo bendiga. Y añadió Noemí: este hombre es pariente nuestro, uno de nuestros Gualim. Ruth, la moabita, siguió contándole: además, me ha dicho que me una a sus criados hasta que terminen de segar todo lo suyo. Noemí dijo a su nuera Ruth: es mejor que salgas con sus muchachas, así no te molestarán en otro campo. Se unió pues a las muchachas de Booz para espigar hasta que se terminó la siega de la cebada y del trigo, y siguió viviendo con su suegra. Noemí, su suegra, le dijo: hija mía, ¿acaso no voy a buscarte un lugar de reposo donde te vaya bien? Resulta que Booz, nuestro pariente, aquel con cuyas muchachas estuviste, estará esta noche aventando la parva de las cebadas. Así que báñate, perfúmate, ponte tu manto y baja a la era. Que ningún hombre te reconozca hasta que hayan comido y bebido. Y cuando él se vaya a dormir, fíjate dónde se tumba y llégate allí. Descúbrele los pies y acuéstate ahí. Él te dirá qué tienes que hacer. Ella le respondió: haré todo lo que me has dicho. Así que bajó a la era e hizo todo lo que le había mandado su suegra. Booz comió, bebió y se alegró su corazón, y cuando se tumbó junto a un montón de gavillas, ella se acercó sigilosamente, le descubrió los pies y se acostó. A medianoche, el hombre sintió frío, y al revolverse vio que la mujer estaba acostada a sus pies y le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu esclava. Extiende el borde de tu manto sobre tu esclava, ya que tú eres su Goel. Él le contestó: bendito seas del Señor, hija mía. Tu último acto de piedad ha sido mejor que el primero, pues no has ido detrás de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Así que no temas, hija mía. Haré todo lo que me has dicho, pues en todas las puertas de mi pueblo se sabe que tú eres una mujer virtuosa. Es verdad que yo soy tu Goel, pero hay otro Goel más cercano que yo. De modo que duerme aquí esta noche y cuando amanezca, si él quiere ejercer su derecho contigo, bien estará. Y si no quiere hacerlo, lo haré yo. Vive el Señor. Ahora acuéstate hasta el amanecer. Ella durmió a sus pies y al amanecer, antes de que ninguna persona pudiera reconocer a otra, se levantó. Entonces Booz le dijo: ten cuidado, que nadie sepa que has venido a la era. Y también, extiende el mantón que llevas puesto, yo lo sujetaré. Ella también lo sujetó. Entonces él le echó 6 medidas de cebada. Ella se lo cargó, regresó a la ciudad y se presentó a su suegra. Esta le preguntó: ¿cómo te ha ido, hija mía? Entonces ella le narró todo lo que le había sucedido con ese hombre y le contó: me ha dado estas 6 medidas de cebada y me ha dicho: no vuelvas de vacío con tu suegra. Ella le replicó: estate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Este hombre no se va a quedar quieto hasta arreglarlo hoy mismo. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y cuando vio pasar al Goel del que había hablado, le llamó:
Tú, acércate y siéntate aquí. Él se acercó y se sentó. Booz llamó también a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: «Sentaos aquí». Y cuando se sentaron, dijeron al Goel: «Noemí, que ha vuelto de la campiña de Moab, pone a la venta la parcela de campo que era de nuestro hermano Elimelec. Yo he querido que lo sepas y además te digo: cómprala ante los que están aquí sentados y ante los ancianos del pueblo, si quieres ejercer tu derecho. Pero si no quieres hacerlo, dímelo para que lo sepa, pues nadie tiene el derecho del Goel sino tú, y yo después de ti». Él respondió: «Yo lo ejerceré». Y Booz añadió: «En el momento en que compres el campo de mano de Noemí, también deberás hacerte cargo de Ruth la moabita, la esposa del difunto, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad». El Goel respondió: «En ese caso no podré ejercer ese derecho a mi favor, no vaya a ser que se perjudique mi heredad. Ejerce tú ese derecho a tu favor, porque yo no puedo». Así se hacía antiguamente en Israel al realizar un rescate o una transacción y al ratificar todo trato. Uno se quitaba su sandalia y se la daba al otro. En Israel esto tenía la misma validez que un documento. Dijo pues el Goel a Booz: «Cómpralo tú», y se quitó su sandalia. Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que poseía Elimelec y todo lo que poseían Clión y Mahlón, y también de que tomo como esposa a Ruth, la moabita, la mujer de Mahlón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no se pierda entre sus hermanos ni en la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». Todo el pueblo que estaba a la puerta y los ancianos respondieron: «Somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que se incorpora a tu casa sea como Raquel y como Lía, que entre las dos edificaron la casa de Israel. Ten poder en Efrata y adquiere nombre en Belén. Que la descendencia que el Señor te conceda de esta muchacha haga que tu casa sea como la casa de Pérez, que Tamar engendró para Judá». Booz tomó pues a Ruth como esposa, se llegó a ella, y el Señor le otorgó concebir y dar a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí: «Bendito sea el Señor, que hoy no te ha privado de un Goel que se ha renombrado en Israel. Él es quien reconfortará tu espíritu y sostendrá tu vejez, pues ha nacido de tu nuera, que te ama y que es mejor para ti que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo acogió en su regazo y le hizo de aya. Las vecinas le pusieron nombre y decían: «Le ha nacido un hijo a Noemí». Lo llamaron con el nombre de Obed. Él es el padre de Jesé, padre de David. Estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naxón. Naxón engendró a Salmá. Salmá engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró a David. Al terminar el libro de Ruth, comprendemos que las páginas más importantes de la historia de la salvación no siempre se escriben en palacios ni en campos de batalla. Dios ha querido preparar la llegada del rey David y muchos siglos después la del Mesías, a través de la fidelidad de personas sencillas que permanecieron firmes en el amor, incluso en medio del sufrimiento. Ruth
no pertenecía al pueblo de Israel. Era extranjera, viuda y pobre. Sin embargo, abrió su corazón al Dios verdadero y vivió con una fidelidad admirable hacia Noemí. Booz, por su parte, nos ofrece el ejemplo de un hombre justo, generoso y respetuoso de la ley de Dios. A la luz del Nuevo Testamento, este pequeño libro adquiere un significado aún más profundo. San Mateo incluye a Ruth en la genealogía de Jesucristo para recordarnos que el plan de salvación de Dios está abierto a todos los pueblos y que nadie queda excluido de su amor cuando responde con fe. La historia de Ruth nos invita también a descubrir que la providencia de Dios sigue actuando hoy. Muchas veces no la reconocemos porque esperamos acontecimientos extraordinarios, cuando el Señor suele obrar en la sencillez de la vida diaria, en una conversación, en una decisión tomada con rectitud, en una mano tendida o en una puerta que se abre en el momento oportuno. Permitidme una última reflexión. A primera vista, el libro de Ruth termina con una sencilla genealogía, una lista de nombres que podía parecer un final poco emocionante. Sin embargo, es precisamente ahí donde el Espíritu Santo nos invita a detenernos. Esos nombres nos revelan que todo cuanto hemos leído no era solamente la historia de una familia marcada por el dolor y la esperanza. Era la forma silenciosa en que Dios iba preparando el nacimiento del rey David y muchos siglos después la venida de Jesucristo. Así actúa con frecuencia la providencia divina, sin hacer ruido, sin imponerse, tejiendo la historia con personas sencillas que permanecen fieles. Quizá también en nuestra propia vida ocurran cosas parecidas. Hay acontecimientos que hoy no comprendemos, encuentros que parecen casuales, caminos que no habríamos elegido, pero con el paso del tiempo descubrimos que Dios ya estaba escribiendo la historia mucho antes de que nosotros pudiéramos entenderla. Quizá esa sea la gran enseñanza de este libro: aprender a mirar nuestra propia historia con los ojos de la fe, convencidos de que Dios continúa acompañándonos, incluso cuando parece guardar silencio. Con esto concluimos la lectura del libro de Ruth, un pequeño libro que encierra una inmensa riqueza espiritual. La próxima semana comenzaremos una nueva etapa de nuestro recorrido por la Biblia, con los 2 libros de Samuel. Antes de adentrarnos a su lectura, dedicaremos el primer episodio a conocer su contexto histórico, sus principales protagonistas y la importancia que tendrá en la historia del pueblo de Israel. Poco a poco veremos cómo Dios prepara el camino hacia la instauración de la monarquía y la figura del rey David, de cuya descendencia nacerá Jesucristo. Os espero, si Dios quiere, el próximo lunes. Que el ejemplo de Ruth nos anime a vivir con confianza, sabiendo que el Señor nunca deja de escribir, con infinita sabiduría, la historia de nuestra salvación. Que el Señor bendiga vuestra vida y que su palabra siga siendo lámpara para vuestros pasos y luz en vuestro camino. Gracias por acompañarme y hasta la semana que viene.